Hay historias oscuras, y luego están las que ni el Vaticano se atrevió a conservar. Archivos que no fueron clasificados, fueron erradicados, quemados, borrados línea por línea, enterrados bajo juramentos que ningún humano debería pronunciar. Pero uno escapó del fuego, un archivo maldito, conocido solo por un número: 231. Este documento no describe un demonio, ni un exorcismo, describe algo que nunca debió entrar al mundo de los vivos. Un horror tan profundo que los testigos perdieron la razón, y el sacerdote que lo escribió desapareció días después. Hoy, tú vas a escuchar lo que el Vaticano intentó destruir, página por página, frase por frase. Pero te advierto algo. Una vez que abras este archivo, no podrás olvidarlo nunca. Esto es Enigman TV. Comenzamos. El archivo 231 aparece mencionado por primera vez en un memorando interno del Vaticano fechado el 14 de mayo de 1933. Lo que vuelve a este documento especialmente inquietante es que nunca debió salir del Archivum Secretum Vaticano, la cámara más profunda y restringida del Vaticano. En ese memorando, firmado por el Monseñor Luciani, se lee: el caso 231 debe permanecer fuera del índice público. Asegurar su retiro inmediato. La referencia es breve, casi apresurada, como si alguien hubiera querido ocultarlo antes de que otros lo notaran. Cuando los investigadores lograron rastrear su origen, descubrieron que el archivo estuvo inicialmente compuesto por 23 páginas. Pero al llegar a manos del actual equipo, solo 6 habían sobrevivido. Las demás fueron arrancadas con gran fuerza. Y lo poco que queda, se centra en un caso ocurrido en un pequeño orfanato al norte de Italia, administrado por la Orden de las Hermanas de la Piedad. Según el texto, un sacerdote llamado Padre Leone fue enviado allí después de que la diócesis local recibiera reportes de fenómenos inusuales. En su primera anotación, escribió una frase que todavía perturba a quienes la leen. Sigo convencido de que lo que vimos aquella noche no era humano. Lo curioso es que nadie en la diócesis recordaba haber solicitado ayuda. No existe registro oficial de su traslado. Ni siquiera se encontraron documentos que confirmen su llegada al orfanato. El archivo completo reapareció décadas después, escondido entre un lote de documentos mal clasificados que provenían de un antiguo monasterio. Pero los expertos que lo analizaron coinciden en algo inquietante. Las páginas del archivo 231 no se extraviaron por accidente. Alguien las retiró deliberadamente del registro público. Y lo que dejaron atrás es solo una sombra del horror original. Según las páginas conservadas del archivo 231, el Padre Leone llegó al orfanato la noche del 2 de noviembre de 1933, una fecha que, en Italia, coincide con el Giorno dei Morti, el Día de los Muertos. El informe describe que el edificio estaba aislado, construido en lo alto de una colina cubierta de neblina. Las Hermanas de la Piedad lo recibieron en silencio, un silencio tan rígido que el propio padre anotó: sentí que no deseaban mi presencia, o que temían lo que mi presencia significaba. Al ingresar, notó algo extraño. No había risas, no había pasos pequeños. El orfanato estaba inquietantemente quieto. Según las monjas, los niños habían sido enviados a dormir temprano debido a un malestar general. Pero en la página 2 del documento, el Padre Leone contradice esa versión. No vi señales de descanso. Lo que vi fue miedo. El sacerdote recorrió los pasillos llevando un pequeño diario de notas. En él escribió que las paredes tenían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado rasguñarlas desde dentro.
Las monjas dijeron que eran juegos bruscos de los pequeños. Pero el padre no lo creyó. En la última línea de esa entrada dejó lo siguiente: sea lo que sea que ocurra aquí, no empezó con mi llegada. Empezó hace semanas, quizá meses. Fue entonces cuando una de las hermanas, la más anciana, se le acercó y le susurró: padre, no es un niño quien necesita ayuda. Y con esa frase, el archivo 231 pasó de inquietante a profundamente perturbador. El archivo 231 relata que el padre Leone fue conducido por las monjas hasta el final del pasillo principal. Allí, detrás de una puerta de madera numerada con un 7 tallado a mano, estaba el problema. Las hermanas le advirtieron que el niño dentro del cuarto no dormía desde hacía días, que murmuraba, gritaba y a veces hablaba en idiomas desconocidos. Pero lo que más inquietó al sacerdote fue esta frase: padre, él sabe que usted viene. Cuando la puerta se abrió, el padre Leone sintió de inmediato un cambio en el aire, un frío antinatural, denso, que no provenía de ninguna ventana. En el centro de la habitación estaba el niño, sentado, inmóvil, mirando hacia la pared. Su postura parecía forzada, como si algo lo mantuviera rígido. El padre intentó hablarle con calma, pero no obtuvo respuesta. Entonces dio un paso más, y escuchó un sonido que describió así: no era un susurro, no era un gemido, era una imitación de mi propia voz. El niño comenzó a repetir las palabras del sacerdote con un tono hueco, metálico. Pero lo inquietante vino después. Empezó a decirle frases que el padre nunca pronunció. Llegas tarde, Leone. Nos tardamos en encontrarte. Las monjas se persignaron. El sacerdote, tratando de mantener la compostura, abrió su diario para registrar lo ocurrido. Y fue entonces cuando el niño giró la cabeza lentamente hacia él, con un movimiento antinatural. Sus ojos no mostraban cansancio, no mostraban miedo, mostraban reconocimiento, como si no fuera la primera vez que veía al padre León, como si lo hubiese estado esperando. El archivo describe ese momento como el punto exacto en el que comprendí que no estaba hablando con un niño. Según el archivo 231, todo comenzó cuando el padre Leone decidió acercarse un poco más al niño del cuarto 7. Solo un paso. 1. Y ese pequeño movimiento desató algo que nadie en el orfanato pudo olvidar. El padre extendió la mano para colocarla sobre el hombro del niño. Un gesto simple, humano, compasivo. Pero justo antes de tocarlo, la temperatura cayó tan rápido que pudo ver su propio aliento formarse en el aire. Las velas que habían encendido detrás de él empezaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y luego, se apagaron al mismo tiempo. El niño levantó la cabeza, muy despacio, como si una mano invisible tirara de él desde arriba. Y entonces emitió un sonido que ningún registro humano debería generar. Un gruñido que parecía provenir de varios lugares a la vez. Desde su garganta, desde detrás de él, y desde dentro de las paredes. Y justo cuando trató de rezar, el niño comenzó a levitar unos centímetros sobre la cama. Su cuerpo rígido, los dedos doblados hacia atrás, los ojos puestos en el techo, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Las monjas comenzaron a gritar, pero sus voces fueron ahogadas por un sonido ensordecedor. Un coro profundo, imposible, como si cientos de voces hablaran desde debajo del suelo. Entonces, el niño detuvo la levitación tan rápido que cayó sobre la cama con un golpe seco. Y después, ocurrió lo que marcó oficialmente el caso como sobrenatural en el archivo 231. Después del incidente, el orfanato fue inmediatamente evacuado. Los niños fueron trasladados a instalaciones separadas, y jamás volvieron a hablar entre ellos. A los pocos días, llegaron al lugar 4 sacerdotes enviados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. No venían a rezar, venían a borrar.
El informe confidencial registra que los sacerdotes trabajaron durante 72 horas seguidas, quemando documentos, retirando objetos, sellando habitaciones. Pero lo verdaderamente inquietante es esto. El archivo 231 no solo fue ocultado, fue reclasificado como fenómeno no demoníaco, sino interdimensional. Una palabra que el Vaticano casi nunca utiliza, mucho menos en documentos oficiales. El informe termina con una frase escalofriante. Cerrar este caso no lo detendrá, pero evitará que otros sepan cómo entrar. Y debajo, la firma borrada del superior a cargo. El padre Leone, el único testigo que intentó oponerse al encubrimiento, fue enviado a un monasterio remoto. Dejó de escribir, dejó de hablar, y un año después, desapareció sin dejar rastro. El Vaticano nunca volvió a mencionar el archivo 231. El archivo 231 no desapareció con el encubrimiento. De hecho, es aquí donde la historia se vuelve más inquietante, porque el caso del niño no fue un evento aislado. Décadas después, investigadores independientes descubrieron patrones similares en distintos lugares de Europa y Sudamérica. Niños que hablaban con sombras. Testimonios de figuras que aparecían pegadas al techo. ¿Coincidencia? ¿Imaginación colectiva? ¿O señales de algo que sigue intentando entrar en nuestro mundo? Los expertos que han tenido acceso a fragmentos del archivo sugieren que lo ocurrido en 1933 pudo haber sido una brecha, un punto de ruptura, donde algo desconocido vio la oportunidad de manifestarse. Y si esa brecha no fue cerrada correctamente, si algo quedó abierto aquella noche en el orfanato, entonces quizá el encubrimiento no fue para proteger a la iglesia, sino para proteger al mundo. Años recientes, algunos exorcistas retirados hablan en susurros de un fenómeno llamado el visitante. Una presencia descrita como oscura, antigua, silenciosa, hasta que decide no serlo. Muchos creen que este ser está relacionado con el caso del niño, que su aparición en otros expedientes secretos tiene el mismo patrón. Pequeños, breves acercamientos, como dedos tocando nuestra realidad desde el otro lado. Y lo más perturbador de todo, hay reportes modernos, en 2009, 2014 y 2021, que describen las mismas sombras moviéndose en las paredes, las mismas voces, la misma sensación de que algo observa antes de manifestarse. Casos que nunca llegaron a la prensa, casos que fueron resueltos antes de que pudieran filtrarse. Quizá, solo quizá, el archivo 231 no era el final, era el comienzo. El archivo 231 es más que un documento prohibido. Es un recordatorio de que hay fronteras, fronteras que la humanidad no está preparada para cruzar. Porque a veces, lo que cruza desde el otro lado, no quiere volver. Tal vez el niño del orfanato fue el primero en abrir esa puerta. Tal vez no fue el último. Y si los registros secretos son ciertos, algunas sombras todavía buscan cuerpos, habitaciones y mentes vulnerables para manifestarse. Quizá el archivo 231 no se selló para ocultar la verdad. Quizá se selló para impedir que más gente se atreva a buscarla. Esto fue Enigman TV, donde lo misterioso y lo real se encuentran. Suscríbete y síguenos en esta travesía de enigmas interesantes. Hasta la próxima.